Una de las cosas que pues es como trending en el mundo es el periodismo de datos, ¿sí? Y eso es una cosa importante y es básicamente como digamos, cuento historias a partir de datos y de datos abiertos, y esa es una de las formas que nosotros queremos que se use y se aproveche la información pública. Pero como también a partir de la información pública me relaciono con el distrito. Entonces, ese ejercicio en primera instancia les vamos a generar como un panorama muy general, porque realmente nos demoraríamos horas y mostramos absolutamente todo el fondo de cómo estamos manejando el tema de datos abiertos. Y segundo, entonces abrimos el debate, porque aquí lo importante es pues, de pronto la visión, la perspectiva de ustedes con respecto a lo que les vamos a presentar. De pronto, ustedes no conocían la plataforma de datos abiertos, ¿por qué no la conocían? De repente, desde su visión netamente como emprendedora, ya como una persona consolidada en términos de un clúster que hay aquí en Bogotá, desde el activismo, desde la academia, desde los medios, desde, digamos, la ciudadanía. O sea, ¿ustedes cómo podrían usar, cuál sería el camino para nosotros ir guiando este proceso de uso y aprovechamiento y que pues genere impacto de verdad en sus vidas, que permita que ustedes se compenetren un poco con esta democracia y se vuelquen a esa democracia que queremos, que es una democracia digital, una ciudadanía que genera valor público, innovación, etcétera, etcétera? Entonces estamos abiertos a esa discusión. No sé quién quisiera tomar la palabra. Bueno, hay algo muy importante acá de lo que se habla y me parece interesantísimo, es que siempre se trae a cabo la palabra democracia. Y entonces ese punto es demasiado álgido dentro de un sistema informativo. Nosotros llevamos trabajando en medios comunitarios alternativos aproximadamente 13 años, y el tema de lo que tú me hablas de los datos o la Big Data, o los datos siempre van a ser volátiles, ¿no? Y algo que uno aprende en la comunicación es que todo argumento es debatible y todo dato es cambiante constantemente. Entonces, a través de esa salida que le doy yo a esto, por ejemplo, pongo al cabo temáticas muy importantes en lo que es la comunicación de Bogotá. ¿Bajo qué argumento está? Como medios, digamos, desde el punto de vista de nosotros como medios de comunicación comunitarios alternativos o medios reales, nos ponemos dentro de un contexto de dónde viene su información, hacia qué línea está guiada su información. Si su información viene de la alcaldía, pues usted es un subyugado de la alcaldía. Entonces, si su información viene de un contexto social, usted es de la comunidad. Nosotros trabajamos con las comunidades, los datos nosotros los sacamos directamente de las comunidades, de la percepción de las comunidades, porque pues aquí es claro, nosotros podemos ver nosotros les decimos abiertamente Farsacol, RCVende, Farcity TV, Periódico El Cuento, El Embaucador. Entonces, de todo hay aquí en este país, en esta ciudad en cuanto a medios de comunicación, pero uno solamente refiere al medio acorde a de dónde le viene la información. Si vamos a hablar, digamos, de datos, los datos nunca pueden llegar a ser fiables desde un punto de vista de a quién benefician. Y lo ponemos desde el contexto de los medios comunitarios alternativos. Hubo un debate grandísimo, yo soy uno de los 4 representantes de medios audiovisuales de Bogotá, y hay un debate grandísimo porque unos se ciñeron a un pacto, por ejemplo, antes de la entrada de Claudia López. Entonces dijeron, vamos a firmar el pacto de los medios de comunicación con Claudia López, comunitarios. Y pues, por ejemplo, digamos en el caso de nosotros tenemos un código de ética y control disciplinario, que somos el único medio que realmente lo tiene, inclusive en el país, y podemos hablar de muchos lados. Nosotros dijimos, nuestro artículo 4 dice que nosotros no podemos generar ninguna clase de pacto ni ninguna clase de trato con nadie a nivel informativo, puesto que ello genera un sesgo constante de la información y eso no se debe. Entonces entramos a un contexto social y ya dentro del trabajo, van 2 años,
Vemos que, pues, por ejemplo, hay tratos con los que firmaron el pacto, con los que hicieron el trabajo con el pacto y toda la vaina del pacto y todos se acarician y chévere, pero digamos nosotros que por ética, por un código de ética, no ceñimos hacia ese espacio, sino por un código de ética establecido en el artículo 20 de la Constitución que dice ser informados de manera veraz e imparcial, sin ningún sesgo. Entonces ahí encontramos un problema, por ejemplo lo que hablabas en un momento. La pandemia nos dio a ver que no había ningún apoyo, y entre eso encontramos a los medios comunitarios alternativos. ¿Desde qué punto de vista? Nosotros tenemos a diferencia de muchas personas y muchas organizaciones o espacios de gente dirán, no, son medios alternativos. Yo por eso pongo en claro comunitarios alternativos, porque nosotros tenemos una política pública establecida en 2007, Acuerdo 292, Decreto 150-149, si quieren verificarlo desde el Consejo de Bogotá van a encontrar toda esta información de por qué hay una organización. Nos encontramos, por ejemplo, qué día en la Cinemateca y nos dicen, es que ya existe un decreto por el cual usted no puede llegar a firmar a un sitio porque usted tiene que pagar. Y entonces nosotros decimos, ¿y dónde queda el artículo 20 de la Constitución y mi derecho a informar y ser informado? Porque si yo estoy informando desde un parque, entonces me puede llegar aquí el policía y usted necesita pagar. Entonces, hay temas que son demasiado álgidos desde el tema de los datos. ¿Hacia dónde nos está llevando esta democracia, entre comillas? Pues ahí pongo, digamos, abro desde el debate, desde el punto de vista que tú lo abres, que es el del espacio democrático. La democracia va directamente desde los medios, y lo digo abiertamente, los medios son la democracia. Si no hay medios reales y sin sesgos, podemos decir que todo medio puede tener un sesgo, podemos decir que todo medio no lo tiene. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista desde dónde viene su información. Y ahí es donde tenemos que entrar a debatir un espacio. La información que tú me das, por ejemplo, tú me muestras un aplicativo de artistas. Yo tengo alrededor de 5 artistas a la semana que rebusco entre los barrios y que nadie los conoce. Y que no pueden, y que se lo aseguro que muchos de ellos no van a estar ahí. Entonces, eso es un trabajo diferente. Ustedes lo hacen desde un punto de vista gubernamental, pero nosotros lo hacemos desde un punto de vista social. Pero ¿dónde entra el tema del trabajo, no? Porque habiendo una política pública, por ejemplo, dentro de las alcaldías locales, lo que hablabas hace algún momento de las alcaldías locales, por ejemplo, las alcaldías locales, no hemos tenido nunca un contrato ni un pautaje, siendo la política pública, nosotros 13 años trabajando, siendo la política pública una obligación prácticamente para el distrito, para las alcaldías, nosotros nunca hemos tenido un pautaje. Y si lo han tenido, pues los que se subyugan a las alcaldías. Ahí entramos a hablar de democracia, o en el tema de por qué a nosotros se nos sesga, o muchas veces se nos cierran las redes sociales. A mí, por ejemplo, me eliminaron todo lo que fue en redes sociales en algún momento, porque nosotros destapamos el escándalo de Santo Urbano. El presidente de Minesa, hablando abiertamente que en cierto modo pues nos iba a garantizar el agua de los santanderianos, y diciendo, no, es que si no se sabe en Bogotá el mundo se puede estar incendiando, y pues bien, desde que no se sepa en Bogotá, pues nosotros nos tomamos la tarea de que se supiera en Bogotá, y entonces eso acarrea consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tu información? ¿Cuáles son las consecuencias de tus datos? Eso, para mi concepto, es el que abre el debate de la democracia y de los datos. Listo. En términos de lo que me trae aquí, es revisar tipos de consumo, tipos, tendencias y todo un tema de aprovechamiento de la información para ponerla a favor mía, que es lo que veo que están ustedes revisando, que eso me parece interesante. No sé si es desde el punto de vista de informar como tal un hecho noticioso, pero sí me parece muy interesante el hecho de esos puntos. Ahora, pues estaba revisando la aplicación de ustedes, pues en Mobile, y bueno, estaba muy interesante, pero sí me queda la duda de a nivel, por ejemplo, de gráficos, de estadísticas, como eso empiezo yo a leerlo, y creo que ahí es donde puede ser aprovechable la información, porque yo como, bueno, en mi cargo, yo podría tener una lectura de una información un poco más pesada, como entender los KPIs, indicadores,
cómo me conviene, pero tal vez para lo que hablabas ahí de ambiental, para una organización o para un estudiante de pronto sea muy pesado, entonces como que lograr filtrar y poner en términos de un tono de marca que logre entender ese usuario, creo que es importante para que entienda cómo ponerle a la mano como esos datos. Y pues ya para finalizar, pues la verdad me asombra que algo tan bueno y con esas visitas que nombras ahí, porque sí están bastante altas para ser público, no se tenga como ese conocimiento tan general, y yo pensaría que hay que agarrarse desde la necesidad. Entonces un portal de empleo, por eso hacía esa pregunta, porque si yo podría contratar a gobierno abierto, que con esos datos de personas que suban sus hojas de vida, por ejemplo, yo puedo decirle, necesito un coworking que me ayude a contratar a una persona, gobierno abierto lo tiene, bien, y puede facturar, puede monetizar y tiene bases de datos que permiten a los empresarios, a las universidades, aprovechar. Lo primero es que efectivamente los datos abiertos o el Open Data Government, pues que es una iniciativa que ya lleva varios años y que hace parte de todas las estrategias de transparencia en gobiernos de primer mundo, porque de hecho esta idea del Open Data sale de los gobiernos de primer mundo, pues es fundamental para fortalecer las democracias, ¿sí? En el sentido que anteriormente, por ejemplo, para un ciudadano común y corriente acceder a grandes flujos de información, a grandes bases de datos, pues era complicado, era un proceso burocrático bastante amplio que incluso muchas veces podría requerir un derecho de petición o incluso, dependiendo la sensibilidad de la data, incluso una acción de tutela. Entonces digamos que en ese orden de ideas es un avance grandísimo en términos de democratización. Yo he seguido de cerca no tanto el de Bogotá, el de datos.gov.co, que es el del gobierno nacional, pero creo que estos son unos avances interesantes. Si bien aún todavía falta mucho por construir en el mapeo de las bases de datos que se tienen, porque todavía son limitadas frente al gran cúmulo de data que genera el Estado, pues sí son unos muy buenos avances, sobre todo para acercar a la ciudadanía a lo que es el Estado y a cada una de las entidades públicas al Estado. Entonces digamos que por ese lado. Ahora, claro, son fuentes oficiales y como fuentes oficiales uno reconoce que la información puede estar parcializada, y en ese orden de ideas el deber ser de nosotros como periodistas, por ejemplo, los que se dedican a medios de comunicación comunitarios, a los que se dedican a medios de comunicación alternativos, a las organizaciones no gubernamentales, está el hecho de que hay que contrastar esos datos, ¿sí? Hay que darle una cara también a esos datos. De eso se trata, por ejemplo, las técnicas del data storytelling, y no solamente es el dato en frío o que yo voy a convertir la data, por ejemplo, en una infografía, o la voy a convertir en una visualización de datos que sea más amena o entendible, sino que esos datos yo los digiero, los analizo, los transformo, los contrasto con otras informaciones de fuentes que también puedan ser verificadas desde otras orillas, y a partir de ahí yo genero un contenido de valor, ¿sí? Entonces digamos que en ese orden de ideas yo veo esto valiosísimo como una fuente, más no como la última como la última palabra en términos de la información, porque ya es deber efectivamente de los que somos profesionales en el tema de la comunicación, o los que lo trabajan de manera empírica, pues por supuesto llegar a estos elementos de contrastación. Frente a lo que tú decías, a mí sí se me hace fundamental, es necesario alfabetizar a la gente sobre el Open Data, porque en efecto la gente, si bien hay unos accesos o hay una penetración de las tecnologías cada vez más altas, y la pandemia nos demostró que hay un crecimiento exponencial en términos de penetración, pues el uso de tecnologías, y de tecnologías que son tan específicas o sofisticadas, pues muchas veces pueden llegar a ser accesibles al ciudadano, pero no usables, y esa es la gran diferencia, ¿sí? O sea, entre la accesibilidad la tienen ahí, pero no son usables porque no saben cómo manejarla. Entonces digamos que en ese orden de ideas sí hay que entrar muy fuerte, mirando a ver si mediante metodologías de design thinking, de UX, por ejemplo, se puede trabajar
en torno a que sean mucho más amenas por un lado, pero también por un componente de alfabetización donde vayamos allá a las personas que requieren ese dato para que sepan que efectivamente existe este sistema de datos abiertos y se pueda volver masivo. Eso es importantísimo. Y por último, por supuesto, un componente muy fuerte de visualización de datos que es importante, el dato, la base de datos abiertas, sin una estrategia de visualización, sin un desarrollo que lleve a vínculos o que lleve a la apropiación social del conocimiento del ciudadano, pues no funciona, sigue siendo un dato frío. Entonces tiene que ser acompañado por supuesto, ese plan de datos abiertos, de visualizaciones que sean muy entendibles, que sean fáciles de digerir también para el ciudadano, para que el ciudadano o la persona que consulta tome también esas decisiones. Tratar este tema de data abierta. Y en particular quisiéramos como enfocarnos en lo de periodismo de datos, o sea, por ejemplo, generar capacidades en torno al periodismo de datos, a consulta de esos datos, que no necesariamente, como se los he dicho, es que ustedes estén a favor de nosotros, sino que usen los datos, porque eso es como lo que más queremos, que usen los datos, y sobre todo desde los medios de comunicación. ¿Usted cuál cree que sería la estrategia para acercarse? Yo creo que la estrategia de acercamiento es básica y está en la política pública, digamos a través de nosotros, a través de las universidades lo mismo, a través pues por ejemplo, lo que hablaba de la NTV, por ejemplo, muchas veces se ve y se dice sistema de medios públicos, pero ¿cuál es el real sistema de medios públicos? Porque los medios públicos no solamente radiónica, no es solamente, no, el sistema de medios públicos también somos nosotros. Pero no somos reconocidos muchas veces. Lo que te hablaba, en la Cinemateca la vez pasada estaban hablando de un consejo de audiovisuales. Y yo hice una pregunta y dije, ¿y qué persona está representando de parte de los medios comunitarios alternativos en ese sabiendo que tenemos política pública? No existe representatividad. Dentro del esquema de los medios comunitarios alternativos, hablo desde esa posición, el pautaje está descrito como un derecho. Nosotros somos reconocidos en la UNESCO como patrimonio cultural de los países, Colombia, por el ejercicio que hacemos. Pero ¿de qué sirve tener un reconocimiento si ese reconocimiento lo que hace, digamos, en un país como Colombia, una ciudad como Bogotá, por parte de la alcaldía o estos esquemas, es como el buscar, venga, distribúyanos la información mientras lo quebramos? ¿Me entiende? Mientras no le damos pauta, mientras usted se va cayendo y armamos una plataforma para dar la información que nosotros queremos. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo el aplicativo de una manera muy efectiva y muy útil desde muchos aspectos. Concuerdo con el compadre de que toca contrastarlo porque así como se puede ver RT, también se puede ver un canal estadounidense y ahí encontrarás similitudes y una balanza de dónde sacar la información, pero algo mucho más allá de eso es lo que tú hablas, pautaje. Esa palabra es un derecho para los medios, pero ese derecho solamente se le ha respetado a los medios tradicionales. Entonces sale en la antigüedad. Yo fui de las primeras personas, desde mi punto de vista, en una reunión del medio de comunicación, que dijimos, vamos a llevar al Consejo de Bogotá algo muy importante, ese logo de Bogotá mejor para todos, ese logo de Bogotá humana, esa vaina no debe haber, y tuvimos un proyecto con Enrique Peñalosa que irrisoriamente nos apoyó y siendo más chocantes con él que con la alcaldía actual, tuvimos más apoyo del tipo, inclusive nos entregó el premio Bogotá Líder y toda la vaina. Fue algo irrisorio porque mientras tanto le estábamos circulando una demanda por los humedales que todavía sigue vigente y seguimos dándole porque nosotros lo entutelamos y nos pasó la tutela. Entonces, desde ese punto de vista, miramos que inclusive hasta administraciones que se han visto muy chocantes con la ciudadanía han reconocido el trabajo de nosotros, pero esta administración no. Y lo vemos desde este punto de vista. Demos la información. Entonces estamos hablando que va creciendo la información, pero ¿qué información? Porque lo que pasa es de que esta información a través de nosotros pues requiere un trabajo, requiere un pautaje, requiere algo, pero solamente se le da esa posibilidad al que nos acomoda a la situación.
Y entonces, si vamos a mirar de pronto desde el punto de vista de, bueno, vamos a decir, se renovaron, no sé, una suposición desde este punto de vista que podríamos encontrarlo ahí, desde el punto que tú me dices. 10.000 buses eléctricos para Bogotá. Bueno, de esos 10.000 buses, ¿cuántos se dañaron? Porque la vez pasada yo me iba a montar a uno y se quedó trancado y yo le dije, no, eso fue porque se enredó con el empaque. Entonces, son cosas de cuántos se dañaron de eso. ¿Por qué en 2022, siendo un mandato del Consejo de Bogotá, no hay una plataforma total de buses eléctricos totalmente ambientales, siendo esta una administración que subió desde el punto verde? ¿Por qué, habiendo un pacto con los humedales, se siguió planteando el esquema de los puentes? Entonces, el primer espacio es reconocer a las organizaciones sociales, ese reconocimiento es importante, y no solamente reconocer al que me hace el favor, sino reconocer la comunidad en general. Lo que pasa con los medios es algo impresionante. Por ejemplo, hay un amigo que trabajó que es de medios audiovisuales, que él trabajó en Cintra Teléfonos, y entonces él tiene su nexo con la ETV, y entonces siempre tiene, y el conglomerado de medios comunitarios y alternativos que tiene él, que le dicen la Triple C, siempre tiene pautaje por parte de la ETV. Pero pues como nosotros dijimos que nosotros no nos vamos a agremiar con ustedes, porque nosotros nos impide nuestro código de ética no agremiarnos con ustedes, sino generar un pacto como ustedes lo hicieron. Entonces, esos temas es importante, más allá de reconocer a quienes nos hacen el favor, la agremiación que nos acomoda, es reconocer a las organizaciones como tal y acabar con la discriminación desde todos los puntos de vista. Hemos hablado de aquí, todo lo que tú has hablado más o menos 6 veces de proyectos para la mujer. ¿Dónde hay proyectos para hombre en esta administración? ¿Acaso la Constitución en su artículo 13 no dice que no podemos ser discriminados por ninguna razón de sexo? Esta administración lo hace con los moteros en la calle. Dice, no, porque si usted es hombre no puede ir con parrillero, porque entonces todos somos asesinos. Y eso es discriminante desde todo. Esta administración ha sido demasiado discriminante en todo sentido, y los medios tradicionales lo han sido, digamos, con los indígenas de aquí del Parque Nacional. Entonces la gente lleva la percepción, no, esos indígenas asesinos, porque inclusive mataron a un señor de un carro, pero no le muestran a la gente que el señor del carro le atropelló y le mató a la hija, y se lo muestran abierto, sino muestran solamente que el indígena asesinó. Entonces el titular lo dice, y entonces como tal la administración utiliza esa manera para desaparecer un debate necesario, para arreglar, por ejemplo, ese debate que Claudia López no lo debería llevar allá, sino debería hablar directamente con el por qué ellos están acá, por qué los están desplazando, porque es información que nos llega de allá, inclusive de los mismos medios indígenas, porque tenemos una conexión muy grande, hay una red de medios comunitarios alternativos. ¿Cuál ha sido el plan de acompañamiento que tienen con las comunidades, ya que veo ahí que hay comunidades de aprovechamiento? ¿Cuál ha sido ese acompañamiento que se tiene con las comunidades? Porque en parte pues, no la conozco, hasta ahora conozco esta herramienta, que es una herramienta como tal. Porque desde ahí, desde que la comunidad tiene conocimiento de la herramienta, puede hacer una veeduría de lo que ustedes están mostrando en ese momento. Entonces, si la comunidad no sabe o no maneja esta herramienta, no la distingue, ¿cómo ellos van a saber que esos datos que se están mostrando son ciertos? Entonces debe haber un acompañamiento primero con las alcaldías locales y después con la misma comunidad, para que por lo menos un ejemplo, si están mostrando que tiene cierta cantidad de árboles en ese barrio, pues digan sí, mire, efectivamente, o en este barrio no hay árboles porque ellos están mostrando eso. Entonces, empezar por eso, la educación a la comunidad, pues creería yo primero con las alcaldías locales y después con la comunidad. Y lo otro es que también se debe hacer un acompañamiento para la inversión pública, para ese tema, porque hay comunidades que, bueno, en el tema de las fundaciones, corporaciones, pueden aprovechar esta información porque tienen la data ahí, pueden entrar a experimentarla, pueden evaluarla y pueden hacer el acompañamiento, pero no veo reflejado eso en el plan que ustedes están mostrando.
Hay una situación que es que de todas maneras con los errores o los posibles sesgos que puede haber en esa información, es un inicio de una actividad, una acción muy importante que contrasta, por ejemplo, con que a nivel nacional no existan todavía estas posibilidades tan abiertas, o por lo menos con tanta información que es necesaria para distintas personas. El ciudadano común está habituado a vivir como lo hace, y teniendo en cuenta lo que decía aquí el Sardino, discúlpame que le diga el Sardino, porque es que a mi lado es un Sardino. Los adultos, sí, ciertamente están como que van quedando al margen de los desarrollos, y la brecha tecnológica los excluye, a menos que ellos voluntariamente hagan el esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero los niños sí están mucho más al tanto, actualizados constantemente, y para ellos es natural, particularmente los nativos digitales, es natural estar conectados todo el tiempo. Eso permitiría que, en lugar de intentar, por ejemplo, transformar a adultos, lo cual es supremamente difícil, se pudiera trabajar a nivel de las escuelas con niños, niñas y adolescentes, porque ellos son más asequibles, más permeables, más cercanos a esto, y lo van a naturalizar o a normalizar más pronto. De manera que cuando sean más adultos, entre comillas, adultos, podrán, digámoslo, asumir esto como parte natural de la vida y acceder a la información para el propósito que tengan en particular ellos. Por lo demás, sí, también tomando un ejemplo que me hizo pensar aquí, es el caso de lo ambiental, o en toda la información, que se requeriría abrir la posibilidad de que haya una retroalimentación para ustedes, que el ciudadano pueda acceder y decir, mire, esto sí es cierto, pero esto pasó y tumbaron árboles o algo así. Yo vivo cerca, en Timisa concretamente, y allí hay un parque muy hermoso, una laguna bellísima. La laguna hace parte de todo un ecosistema, y antes de ella viene un canal que la nutría de agua, y después de ella sigue el canal para caer en el río Tonjuelo, que pasa allá para Bosa. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2000, pues obviamente otra administración hizo una cosa absurda, canalizó la parte previa a la laguna del canal con cemento y tal, y en la entrada de la laguna le puso un dique gigantesco impidiendo que el agua llegue a la laguna. Construyó un alcantarillado e incorporó el agua que venía del canal al alcantarillado, y entonces la laguna comenzó a secarse con el tiempo. Durante estos 22 años han hecho todo tipo de intentos porque no se muera la laguna, porque claro, al faltar la oxigenación comienza a dañarse, a descomponerse. Se han muerto pececitos, hace poco también hubo un escándalo, se han muerto garzas, se aparecieron las tinguas, se dañó todo el ecosistema porque unos ingenieros hicieron una intervención completamente equivocada. Entonces uno dice, me disculpan, confieso que durante los 22 años he querido escribirlo en una carta y nunca lo he hecho, pero creo que era el momento de aprovechar para quejarme de una intervención tan absurda, porque la única forma de salvar esa laguna es tumbar el dique, hacer eventualmente un filtro físico grande que permita que el agua pase del canal allá y siga, digámoslo, su curso natural. Es un buen ejemplo, pero seguramente en todos los demás componentes del gobierno abierto hay muchas cosas que la ciudadanía quisiera poder decir, y de esta forma sería rico porque es inmediato, no hay que esperar a un derecho de petición, ni mucho menos, en fin, es mucho más inmediato. Entonces la retroalimentación para ustedes y la activación de algún plan para que los niños desde las escuelas empiecen a conocer esto, a usarlo, más que conocerlo, a usarlo. Llevándolo como a las luchas sociales, siempre se nos ha visto, digamos, que las plataformas de la alcaldía muestran ciertos tipos de datos que en la realidad pues no empatan. Entonces las organizaciones sociales y ambientales, pues al entrar en mesa de concertación con las alcaldías locales o con la alcaldía distrital, pues siempre se chocan esos datos, siempre se chocan como no, es que yo en mi realidad he visto que en este sector hay un problema, digamos, falta, no sé, alguna siembra,
o ya no hay árboles, o el mantenimiento no se le hizo y pues obviamente esos árboles que sembró el jardín botánico ya no existen, mientras en las plataformas pues muestran pues obviamente lo que les conviene, que son un tipo de arbolado pues que está ahí y pues según ellos como se mueven, como siempre, por metas. Entonces nosotros cumplimos la meta, sembramos y ya no volvemos. Lo ponemos en la plataforma, no volvemos a hacer mantenimiento y claro, las organizaciones ambientales cuando van a verificar ya no existe ningún tipo de intervención ambiental, ya no existe, digamos, alguna propuesta o no existe, ¿cómo decirlo? No existe, digamos, algún sostenimiento sobre el mismo ni un mantenimiento sobre aquellas intervenciones que se quieren hacer en lo ambiental. Entonces, mi pregunta pues, más allá, digamos, yendo más allá de la administración pública, porque este tipo de plataformas se mueven muy bien en la administración pública y sirven mucho en lo académico. Personalmente, pues yo me gradué de administración pública y en lo académico, pues la plataforma le permite a uno evaluar la política pública y reevaluarla y pues, digamos, estudiarla con detenimiento. Pero, digamos, si uno se mueve a las realidades y pues suelta un poco más lo académico y digamos la plataforma se da cuenta que los datos a veces mienten y a veces digamos la política pública como que se alza, como que literalmente se infla sola y literalmente en la realidad no está cumpliendo con las metas que debería estar cumpliendo. Se rompe la democracia y se vuelve una tecnocracia. Entonces sí, el plan es muy bueno, pero preguntémonos a quién se está enfocando. Porque hay comunidades que no tienen esa facilidad de llegar. Ejemplo, a las tecnologías, personas vulnerables de recursos. O sea, hablamos desde la comunidad de las personas que tenemos internet, tenemos computador, y hablamos en la comunidad también de las personas que sabemos utilizarlas, porque digamos las personas mayores, adultos mayores, tal vez de 50 o desde esa o antes, no saben ya utilizar muy bien las tecnologías y es un atropello al acercamiento a la comunidad. ¿Por qué? Porque pues desde lo técnico es una muy buena idea, es una idea viable, pero ¿cómo se llega a lo social? Que se divide, o sea, divide la democracia que buscan y se vuelven datos que tampoco son verificables o en su totalidad ciertos. Porque digamos, retomando lo que decía el compañero sobre la cantidad de artistas que existe, la cantidad de colectivos ambientales, de colectivos, son demasiados. Entonces de llegar a una falacia, decir, está totalmente cubierto, pues es muy difícil para que la comunidad tenga como ese acercamiento. Y si hay una disyuntiva entre comunidad social, o sea, si vamos a estratos 1 y 2, ¿cómo puede llegar a tener esto un estrato 1 y 2 sabiendo sus problemáticas sociales? Entonces es como un privilegio que se le está dando a la democracia. Conozco los medios tradicionales, comunitarios alternativos, pero sí podría mencionarte una estrategia que utilizo yo, que se llama monitoreo de medios. Entonces, muchas marcas hoy en día, Litu, Samsung, Coca-Cola, cualquier marca, le pagan a empresas que se dedican todo el día a consumir medios tradicionales masivos, a ver qué es lo que están hablando de esa marca, en redes sociales, en radio, en televisión. Entonces, en mi caso, yo aplico esa estrategia para ver qué se está hablando de logística, de comercio exterior, de aduanas, etc. Entonces, una estrategia podría sería ir a esas empresas que hacen monitoreo de medios para mostrarles que tienen un modelo de gestión, un modelo abierto, y decirles, aquí pueden sacar datos para sus monitoreos con esas marcas. De mujer, género, de hombres, lo podemos ver desde un tema ya más lejano y sería desde los ciclistas, ¿sí? Y lo vamos a mirar de lejos, pero lo vamos a mirar como el contexto desde políticas públicas puede ser desde cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, me explico. Entonces, si decimos, no, pero es que antes, si mirábamos ciclistas muertos, eran poquitos. Pues claro, no es que ahora somos más, entonces ahora somos más los expuestos, ¿sí? Entonces, si tú dices, no, pero es que los hombres también son maltratados, sí, de hecho eso es básicamente un comportamiento humano, ¿sí? O sea, no podemos decir es de hombres o de mujeres, o es que los hombres son más lastimados, es un comportamiento humano. Nuestra humanidad a veces nos hace ser groseros, lascivos, ¿sí? Y esa es nuestra humanidad, ¿sí? Y ya aparte de cómo yo como ser humano transformo o modifico eso,
¿sí? Y sin necesidad de sectorizarnos a mujer, a hombre, ¿sí? Porque yo podría decir, digamos, hay una política pública para la comunidad afrocolombiana, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hicieron unas inscripciones y así como por contarles rápido, que habían unas becas, me inscribí y adivinen por qué salí. Por blanca. Por blanca. Me sacaron por blanca. ¿Sí? Ni siquiera porque supiera bailar o no. ¿Sí? Ese no fue porque era blanca y la blanca no estaba pagando. ¿Sí? Pero me gané la beca y me sacaron por blanca. ¿Sí? Entonces, básicamente es algo que no podemos sectorizarlo. Y empezar a ponernos del bando de aquí o del bando de allá, es como seguir en la misma onda, es como no transformarnos, es como no avanzar, ¿sí? Creo que el tema es como, bueno, ¿y cómo educo desde la cultura? Yo soy profe, ¿sí? Y yo educo desde abajo, digamos, mis niños van, profe, es que no sé quién me está haciendo, y yo no voy a decirle, hey, no le hagas, yo le digo, ve y dile, hey, eso que estás haciendo no me gusta y me lastima. Y no me gusta cuando me hace sentir mal por eso, ¿sí? Pero no le estoy diciendo, hey, Alejo, no le pegues a Lucía. O, hey, Lucía, no le pegues a Alejo. No, porque es que somos humanos, ¿sí? Y vamos desde la humanidad y desde lo que yo formo y desde lo que yo hago crecer. Entonces creo que si nosotros creo que tú eres más joven que yo. Y todavía tienes el concepto y mujeres y hombres, y es que a mí, es más, yo también decía, bueno, ¿y dónde está la política para los adultos? O sea, ¿dónde está una ley? Porque es que ya después de los 27 años, 27, 28, la ley de juventud, ¿no? Me salí de ahí, ¿sí? Y para entrar a otra ley, entro a los 56 años. Sí, claro. ¿Y dónde está mi derecho a la recreación, ejemplo? ¿Quién me lo garantiza? ¿Sí? Y eso lo hablábamos en un proyecto de la localidad de Kennedy hace poco. Entonces, es como también nosotros empezar a transformar esa comunicación y dejar de mandarnos la pelota hacia extremos todos y sectorizarnos. Todo el comercial y toda la propaganda que hacen la institucionalidad, dices, vamos a ser igualitarios, vamos a acabar con la discriminación, pero esos mismos proyectos discriminan, excluyen y las mismas culturas empiezan a segregar por esos mismos proyectos. Entonces, no, ellos son así, cuando realmente nunca se busca una igualdad y una equidad. Yo sé que este no es el tema de debate, pero es un tema que si se da, surge, es necesario escucharse, y es eso, ¿dónde está la institucionalidad buscando una equidad? Todos somos personas, no deberíamos seguir discriminando. La palabra equidad parte de los datos, ¿no? Pero sí, eso sí. Es un numerador, equidad, equitativo. Entonces digamos que bueno, sí, y entonces, ejemplo, en esa página empezar, raza indígena, raza afrocolombiana, raza, entonces mujeres, y empiezan ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. El enfoque diferencial. Entonces nos diferencian por color, por raza, por todo lo que seamos. Y lo que hacen es discriminar. Y discriminan hasta su último sector. En su igualdad lo que hace es que la comunidad ya diga, los afrocolombianos tienen este proyecto, los gays tienen este proyecto, yo no puedo participar porque no soy de ninguno. Entonces empiezan a generar rayes en la sociedad por esa misma discriminación. O sea, es una equidad, no debería haber tanta discriminación. Así como compartirnos, por ejemplo, las temáticas de los datos que quisieran como que tratar. O sea, por ejemplo, no sé, empresas, arte, ¿sí? Revisen la plataforma de datos Bogotá, miren los datos, qué datos les interesan, qué temáticas. Eso sería chévere como para saber nosotros también cómo podemos ir enfocando las cosas, cómo, digamos, acercarle esos datos, digamos, a temas de su interés. ¿Listo? Entonces, los esperamos en otros espacios, esperamos que esto pues se vuelva más grande y pues que si comencemos a lo que queremos y es generar comunidades. Me gustó mucho la propuesta de comunidades de crítica. Sí. Sí, creo que sí. Nosotros hemos hecho eso pues a través, digamos, de los canales institucionales que son de Veeduría Ciudadana, ¿sí? Que es pues una red de apoyo interinstitucional que tenemos de Veeduría Ciudadana, y pues ese es como nuestro camino más lógico, digamos, desde la institucionalidad. Lógicamente, pues el proyecto, digamos, plantearnos un proceso desde la academia más amplio hacia la ciudadanía nos interesa mucho.
¿Listo? Y pues los invito, digamos, para todos estos temas que de pronto generan debate, que de pronto no tenemos tan claro qué es equidad, o qué es igualdad, qué es discriminación y qué no es discriminación, lo podemos discutir, por ejemplo, si hacemos un taller, no sé, con el OMEC, con el Observatorio de Mujer, Equidad y Género, ¿sí? Que ellas son las expertas y son así súper con los datos bien claros de qué es, por qué es equidad, por qué hay discriminación y esas cosas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por venir y pues fue muy productiva esta sesión. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a todos y todas. Resaltar o subrayar un poquitico lo que acaba de expresar Guay con respecto a los enfoques. Este es nuestro primer Café Gap, entonces la idea es que todo el año tengamos muchísimo más Café Gap. Entonces, bienvenidas todas las ideas de ustedes, ¿vale? Con los enfoques propios nuestros. Yo estoy seguro que desde todo el proceso, hoy mostramos una de las facetas que tiene el gobierno abierto, que es el tema de datos abiertos, que es transversal, como Guay lo explicó. Entonces, podemos tener el enfoque ambiental, el enfoque de salud psicosocial, el enfoque empresarial. Y entonces, como ahondamos un poquitico en estos temas, porque es evidente que aquí tenemos múltiples intereses, pero también que pueden haber convergencias.